Es difícil por el tema en específico, porque es una niña pequeña la víctima, y sobre todo por la manera y quién le quitó la vida, ¿no? Todo esto comienza en el descubrimiento, el hallazgo del cuerpo de una pequeña niña de menos de 1 metro de estatura, en Nesa, en una colonia que se llama la Colonia del Sol. Y esto fue en la mañana de, si no me equivoco, el sábado 18 de marzo de 2017. Un hombre que va pasando por junto a un terreno baldío, descubre que hay un pequeño cuerpo metido entre basura, llantas y demás, y debajo de una manta, ¿no? Entonces reporta a las autoridades y descubren un pequeño cuerpo con la parte superior del cuerpo tiene ropa, ¿no? Que es una sudadera y un pequeño top con un hada. No tiene pantalones y tiene unas calcetitas rojas. Hola, hola, ¿cómo están, gente hermosa? Bienvenidos a su espacio, charlando con Silvia Nava. Muchísimas gracias a toda la gente hermosa que se está suscribiendo al canal, a todos los que están compartiendo, de verdad les agradezco mucho, porque para nosotros como equipo de trabajo es una satisfacción el hecho de saber que contamos con gente que nos quiere, con gente que nos apoya muchísimo, y pues bueno, vamos creciendo, gracias a Dios, gracias a ustedes, a todo su apoyo. Y bueno, gente hermosa, en este momento quiero comentarles que me encuentro especialmente feliz porque me acompaña un invitado muy especial. Especial porque creo que es una persona que puede aportar mucho a nosotros como sociedad, como mexicanos. Es una persona que yo sigo por ahí a través de sus redes sociales, que siempre nos mantiene con algún tipo de información que yo creo que bien nos sirve como para hacer conciencia y como para sensibilizar un poco nuestro corazón y poder decir cuando vemos cuestiones que no están bien y que podamos ayudar, que podamos levantar la voz y que podamos hacer nuestra parte. Y pues para mí es un placer el hecho de que él haya aceptado la invitación a este espacio. Él es Iván Larios, criminalista. Querido Iván, ¿cómo estás? Por fin se nos hace después de un chorro de cancelaciones. Así es, muchas gracias, muchas gracias. Espero que todo vaya bien aquí y qué gusto que me hayas recibido e invitado también. Muchas gracias. No, me encanta que estés aquí porque pues en este momento quiero que platiquemos de una historia triste y lo vamos a hacer con todo el respeto del mundo, porque yo no sé qué está pasando en México, yo no sé qué está pasando con los corazones de nosotros como seres humanos, en el que debería de predominar el amor de unos por los otros, y creo que se van perdiendo valores, sentimientos lindos y cosas que no me caben en la cabeza. Por ejemplo, el amor de una madre por un hijo, el hecho de tener de repente que a lo mejor poner las cosas sobre una balanza y decir qué pesa más, mi actual pareja o mi hijo, ¿no? Y se ven muchísimas historias y nos enteramos de muchas cosas que suceden, y a veces nos da miedo a levantar la voz o acudir a una autoridad, ¿no? A lo mejor de repente no sabes tú qué hacer, pero dices, para eso están las autoridades, ¿no? Para levantar la voz. Y hoy quiero que platiquemos y que tú nos empapes un poquito de este tema que fue muy sonado y que fue muy triste, y que sigue siendo muy triste, y que yo creo que conmovió a muchos mexicanos, que fue el caso de Calcetitas Rojas, la niña hermosa que pierde la vida en manos de su padrastro y de su madre, y que hoy sabemos que se llamaba Lupita. Así es, así es. Sí, así es. Un poco retomando lo que dices y como para iniciar, me gustaría comentar que justamente, bueno, yo que llevo un tiempo subiendo contenido de este género que se le llama true crime o historias de crimen real. Este tipo de historias, yo creo, o este género en particular, el true crime, yo creo que si bien hay gente que lo utiliza mucho como espectáculo o como, ¿cómo decirlo?, como entretenimiento, que sí lo es de alguna manera, o hay quien lo toma así. Hay creadores que también lo toman así, les gusta mucho generar likes, ¿no? Y generar seguidores y demás.
Pero también creo que tiene esta otra parte en que habemos personas que nos interesan este tipo de historias, un poco para comprender, ¿no? Comprender no solo los crímenes, sino qué hay detrás, ¿no? Por qué suceden, por qué ciertos comportamientos, ¿no? Como dices, qué es lo que, si es que se está perdiendo algo, qué es o por qué, ¿no? Entonces creo que este tipo de casos en específico, más allá de querer levantar morbo, que no, ese no es el punto, es lograr un tipo de conciencia sobre qué está pasando, por un lado, por otro, entender por qué, para intentar que no se repitan ciertos patrones, y por otro también que no se olviden ciertas víctimas, como en este caso Lupita, ¿no? Como dices, así es. Que ese era su nombre real, ¿no? Guadalupe. Sí. Guadalupe. Ujú. A mí me da mucha tristeza porque ahora tú comentas, ahorita dices el saber el por qué pasan las cosas, ¿no? Se comenta que esta señora, que es la mamá de Lupita, que se llama Yadira, Ajá. Yadira Medina, Yadira Medina. ella manifiesta que ella vivió siempre una vida de carencias y maltratos y abandono y cosas, cuestiones así. Pero yo creo que no justifica el hecho Ujú. de que tú, o te tocó vivir una vida así para que se repita la historia con tus hijos. Yo creo que debería de ser todo lo contrario, ¿no? Decir, Así es. me tocó así, no, ahora yo voy a protegerlos y yo no quiero que ellos pasen por esta situación. Sí, así es, así es. Yo creo mucho en que me molesta mucho cuando ciertas personas justifican ciertos hechos muy graves, claramente graves, con este tipo de cosas, ¿no? Como con que tuvieron un pasado muy grave. Se entiende, o sea, se puede entender como razones, digamos, pero no es una justificación, sobre todo porque también hay muchas personas que viven pasados también tan horribles, tan tremendos, y justo lo que hacen, como dices, es lo contrario, ¿no? Es ayudar a que no que no vuelva alguien a pasar por lo que ellos pasaron, ¿no? Creo que se puede. Sí es un camino más difícil, ¿no? La recuperación, el intentar, por ejemplo, ir a la terapia y demás, pero creo que es lo indicado, ¿no? Sobre todo, como en este caso, para que alguien tan pequeñita como una niña de 4 años no sufra algo así, ¿no? Y bueno, no sé si quieres que iniciemos con el caso. Por favor. Bueno, este caso, como dices, es complejo. Es difícil por el tema en específico, porque es una niña pequeña la víctima, y sobre todo por la manera y quién le quitó la vida, ¿no? Hace no mucho subí contenido sobre este tema en específico en mis redes, y la cantidad de, sobre todo mujeres que yo creo que son madres enojadas con el tema, con la madre de Lupita, me pareció espeluznante, ¿no? Pero bueno, todo esto comienza en el descubrimiento, el hallazgo del cuerpo de una pequeña niña de menos de 1 metro de estatura, en una colonia que se llama la Colonia del Sol, en Nezahualcóyotl. Y esto fue en la mañana de, si no me equivoco, el sábado 18 de marzo de 2017. Un hombre que va pasando junto a un terreno baldío, descubre que hay un pequeño cuerpo metido entre basura, llantas y demás, y debajo de una manta, ¿no? Entonces reporta a las autoridades y descubren un pequeño cuerpo con, bueno, tiene la parte superior del cuerpo tiene ropa, ¿no? Que es una sudadera y un pequeño top con un hada. No tiene pantalones y tiene unas calcetitas rojas, ¿no? Que es de ahí de donde viene el nombre. Está cubierta por una manta y ahí están aparte sus pantaloncitos y su ropa interior. En la necropsia se determina que tiene muchos golpes recientes y ya de tiempo. Tiene quemaduras incluso de cigarro ya de tiempo, y tiene también mordidas, por ejemplo, ¿no? en un costado del tórax. Y bueno, se determina que su deceso fue por fractura cráneoencefálica y reventamiento de ciertos órganos debido a contusiones, ¿no? A golpes. Es muy cruel, ¿no? Es muy, muy cruel.
Y lo que ocurre es que dan un pequeño, como si fuese un pequeño retrato hablado, y lo que esperan las autoridades es que alguien reclame este cuerpo, ¿no? En los días posteriores, sobre todo porque es una niña y cuando hay ciertas desapariciones, Claro. si son, digamos, no es que sea menor, pero si son adultos, todavía puede pasar más tiempo en que alguien se dé cuenta que no está porque a lo mejor son independientes, viven Sí, solos. claro, se mueven solos. Exacto, ¿no? Pero siendo una niña, un niño, pues Alerta uno... máxima, Exacto, ¿no? Ajá. Alguien tendría que estarla buscando desde el minuto cero, ¿no? Ajá. Y resulta que nadie se presenta, nadie reclama el cuerpo, nadie la busca. Y también, al parecer, las autoridades no hacen mucho más que indagar, digamos, en la zona, ¿no? En esta misma colonia. Nadie reconoce el que se haya perdido alguna niña, nadie reconoce el retrato hablado y pasan 9 meses. Es hasta finales de octubre, principios de noviembre, en el que, bueno, perdón, en mayo, más o menos en mayo del mismo año, 2017, al no haber reclamación del cuerpo, se decide enterrar a la pequeña en un ¿cómo se llama? Centro Memorial de Naucalpan, me parece, o algo parecido. Y se le entierra bajo el nombre de Angelita, porque no, justamente era alguien que no sabían quién era, no tenía nombre, digamos. Y se decide enterrar ahí sus restos sin reclamación. Es hasta, como decía, 9 meses después, a principios de noviembre, que aparece un personaje muy importante en este caso, que se llama Frida Guerrera. Ella es una mujer, es una activista. Su nombre real es Verónica Villalbazo, pero utiliza este seudónimo desde tiempo atrás porque es una luchadora social que sobre todo está metida en temas de feminicidios y de desapariciones, sobre todo de mujeres, ¿no? Y en este caso de niñas, ¿no? Llega a sus oídos el caso y durante noviembre de ese año ella se mueve, empieza a buscar, empieza a hablar sobre todo con los médicos forenses que trataron el caso como para intentar entender cómo era ella. Se le une a esta búsqueda una artista forense que se llama... Bueno, ahorita te digo cómo se llama. Una artista forense que hace un retrato hablado nuevo de cómo se vería con vida esta pequeña niña y empiezan a intentar divulgarlo por todos lados, en televisión, en redes sociales y demás. Y es hasta finales de noviembre. Obviamente ella tiene mucha ayuda por gente del mismo activismo, ¿no? Gente que ya la conoce porque ella ya tiene cierta renombre, cierta personalidad dentro de movimientos feministas y demás. Y es hasta finales de noviembre que empieza a llegar información ya determinante, ¿no? Por un lado, aparece una mujer de nombre Marina que dice ser la tía de una niña que se parece mucho a la del retrato hablado y que su hermana, que es la madre de la niña, desde hace meses le reporta que simplemente se la llevó el padre biológico, que no vive con ella y no sabe dónde está y no le importa. Entonces, y a ella como tía sí le importa buscarla, encontrarla, y no sabe si es ella, ¿no? Entonces empiezan a indagar. Y al mismo tiempo, o bueno, digamos, en esas semanas, también aparece un hombre que tiene de nombre Eduardo, quien filmó un video ya años atrás, bueno, no tanto tiempo atrás, pero ya tenía un tiempo, en donde justo aparece una niña muy parecida, con los rasgos muy parecidos a los de la niña del retrato hablado. Es un video muy conocido porque es tierno, digamos, porque es una niña de la calle, es una niña de muy escasos recursos, que apenas sabe hablar, que se nota mientras él está preguntando cosas porque se la encuentra en la calle y empieza a preguntarle cosas de dónde está tu mamá, de dónde vienes, ya comiste y demás. Y se nota que ella no está entendiendo completamente lo que le están preguntando, ¿no? Incluso
como están más o menos cerca de Navidad, incluso le entiende si le pidió algo a los reyes, pero la niña no entiende, ¿no? Este, y el asunto con este hombre, Eduardo, es que dice que esta niña a la que él encontró, digamos, un rato después apareció la madre de la niña y simplemente se la regaló. O sea, que no la quería y que se la regalaba. Él inicialmente creyó que era una broma y se esperó como en el lugar un par de horas y nunca regresó la mamá. Ujú. Él no tuvo, digamos, el corazón de dejar a la niña. Se la llevó con él. Él vivía con su madre, una mujer ya de la tercera edad. Y si no me equivoco, entre diciembre de 2000, no me acuerdo si era 15 o 16, pero fue un lapso de 3 meses, de diciembre a febrero. Ujú. Ellos tuvieron a la niña en su casa, ¿no? Eduardo y su madre. Me gusta pensar que por lo menos vivió una Navidad, un Año Nuevo, unos Agradable. Reyes agradable, Ajá. porque la cuidaron, ¿no? La bañaron, desparasitaron, incluso mencionan que le enseñaron horarios de comida que ella no conocía, ¿no? Ella incluso buscaba comida en la basura y le enseñaban a no hacer eso, ¿no? A tener sus horarios de comida, pero justo mencionaban que casi no se comunicaba con palabras, era más como con llorar o quejarse, ¿no? Y algunas palabras. Ujú. Esto habla también como pues, de dónde vendrá, ¿no? Sí. Después de estos casi 3 meses, aparece de nuevo la madre en su casa reclamando a la niña, ¿no? Reclamando que se la quiere llevar, pero que se las deja si le dan 20,000 pesos, ¿no? Sí, mira. Ujú. Ellos, entre que no los tienen en Ujú. ese momento y también una bronca meterse con la mamá de una niña, ¿no? Sí. Pues no acceden y Se la lleva. se la lleva, ¿no? Ujú. Eh, el asunto es muy importante ese video y esa pieza de evidencia, porque entonces, volviendo, digamos, a esta línea de tiempo en la que Frida Guerrera entiende ya finalmente quién es y da con que Marina, la otra mujer que apareció reclamando, era su tía, ¿no? Ujú. Y resulta que es una niña de nombre Guadalupe Medina Pichardo y Ujú. la conocían como Lupita, ¿no? Eh, y bueno, a partir de aquí es donde descubre quién es, ¿no? Quién es la pequeña. Hace un trabajo bastante fuerte para que las autoridades finalmente presten atención, ya teniendo como los datos duros de quién es ella, ¿no? Y de dónde podría estar su familia, su mamá, que en este punto no saben quién cometió el crimen, ¿no? Sí. Y en diciembre, en las indagatorias en diciembre de ese año del 2017, dan con que Lupita vivía con su madre y un padrastro, ¿no? La madre es Yadira, Yadira Medina Pichardo, y un padrastro de nombre Pablo, ¿no? Ujú. Resulta en esas indagatorias, en ese último mes de 2017, dan con que ellos son los perpetradores, ¿no? Tanto la madre como el padrastro, ¿no? Y en Nochebuena, el 24 de diciembre de 2017, los capturan, ¿no? Les dan captura y es ahí donde ya se entiende todo el panorama terrible de qué fue lo que sucedió, ¿no? Y bueno, ya dentro de los interrogatorios y demás, se entiende que esta mujer, Yadira, Lupita era su hija más pequeña. Ella tenía otras 2 hijas y otro hijo varón. Vivían, Imagínate. sí, esta mujer desde muchos años atrás, incluso mucho antes que naciera Lupita, estaba metida, involucrada en actividades ilegales, ¿no? Ujú. Tanto de robo como de sustancias, ¿no? De Ujú. utilizar sustancias. Y evidentemente no tenía una buena relación con su familia. Marina, la hermana, que digamos, si bien tampoco es que fuera clase alta o tuviera mucho dinero, pero sí ella sí tenía un sustento, digamos.
y ya había ocasiones en las que esta tía y la abuela habían querido reclamar a Creo que Lupita, ¿no? estuvo presa, ¿no? La mamá de Lupita, Así es. ¿no? Ajá. Por 1 año o 2 años, no recuerdo, y ellas se hicieron cargo de Lupita. Ajá, exacto. Yadira ya había estado presa, si no mal recuerdo, incluso en 2 ocasiones, pero específicamente ya habiendo nacido Lupita, estuvo presa casi 12 años, justo en ese tiempo en el que inicialmente, como Yadira no se lleva con su familia, la había dejado encargada como con otra familia de la zona, que también no la mantenían bien, ¿no? A Lupita. Y Marina y su madre, o la abuela de Lupita, son quienes se terminan encargando de Lupita durante un tiempo, hasta que Yadira sale de la cárcel y la reclama, ¿no? Y se la vuelve a llevar para vivir en condiciones bastante, no solo de dinero, no solo de escasez de comida, sino en condiciones en donde ella misma sigue consumiendo sustancias, sigue dedicándose al robo. Ella es violenta, ¿no? Es agresiva y además se junta con un hombre. Con otro igual que ella. Que es igual que ella, ¿no? Son de la misma calaña, ¿no? Por decir. Entonces, al final, esta pequeña vive en esas condiciones, ¿no? Durante casi toda su vida, ¿no? Dejando de lado esos momentos donde tuvo la oportunidad de estar con lejos otras, de lejos, su mamá. ¿no? Exacto, lejos de quien se debería de preocupar realmente por ella, quien la debería proteger, y al final era su peor pesadilla, ¿no? Digamos, su agresora. Y bueno, todo esto culmina... bueno, se sabe por las indagatorias que Pablo, el padrastro, incluso también abusaba de la hija mayor de Yadira, que tenía 14 años, o sea, una adolescente, pero sigue siendo una niña, ¿no? Entonces, imagina las condiciones, ¿no? En las que en ese pequeño hogar viven 3 niñas y un niño, ¿no? Y finalmente, a la fecha a la que todo se conecta, que es la noche del 17, madrugada del 18 de marzo de 2017, la pequeña Lupita en ocasiones dormía en la misma cama que su madre y su padrastro, porque era pequeña, porque tenía miedo a veces y demás. Y esa noche durmió con ellos y se orinó en la cama durante la madrugada. Aquí viene, lo hablábamos antes de entrar a la grabación, pero hay 2 versiones en esta parte, ¿no? Ajá. Pero digamos, la versión oficial es que ella se despierta Yadira porque se orinó en la cama Lupita. Ajá. La mete a bañar con agua fría. Dice que incluso en 3 ocasiones, muy molesta, muy agresiva, ¿no? Gritándole, regañándola. Y en algún momento que también se levanta muy molesto Pablo, la golpea, abusa de ella y Yadira ayudaba o no hacía nada, ¿no? Y finalmente cuando se dan cuenta que de tanto golpe la niña ya no tenía vida, es cuando deciden envolverla en una manta y llevársela y buscar un tiradero, ¿cómo se llama? Bueno, un lugar, un terreno baldío y abandonarla ahí y deshacerse de eso y no volver a saber de ello, ¿no? Esa es la versión oficial, ¿no? Y además, bueno, por las indagatorias, por la necropsia, por todo lo que viene, toda la investigación que viene detrás, ¿no? Pero, como, bueno, la gente que conoce el caso sabe que hace unos años, si no me equivoco, en 2023, se le hizo una entrevista a esta mujer, ¿no? A Yadira, dentro del penal, por una influencer que se llama Saskia. Es una entrevista, no sé cómo describirla, pero es una entrevista como sin sabor, porque también no es tampoco, ni es un espectáculo la entrevista y tampoco es una en donde en el caso específico de la entrevistadora se compadezca por ella ni nada, simplemente es sentarse a escuchar lo que ella tiene que decir y su vida, pero lo que sí resalta es, bueno, por un lado, cómo ella, cuando se refiere a Lupita,
parece más como una carga para ella y una carga con la que se quedó, porque además fue por eso que ella está dentro del penal, ¿no? A diferencia de cómo se expresa, por ejemplo, de su hermano o su padre fallecidos cuando ella era pequeña, que sí parece que le duele, ¿no? Que le llegan a las lágrimas. Y es muy interesante, interesante en el mal sentido, el distintivo de cómo se expresa de sus hijos, ¿no? Como si no sintiera nada por ellos y como lo platicábamos antes, fuera de que sean sus hijos o no, o sea, es una niña de 4 años, ¿no? Tiene que haber un rastro de humanidad en eso, ¿no? Y la otra cosa que resalta de esa entrevista es que ella pareciera, porque de hecho lo expresa durante el video, ella confiesa, digamos, algo que no había dicho antes o algo que no había confesado en su momento de indagatorias. Ella narra su versión de la línea de los hechos, de la mecánica de los hechos, y dice básicamente que en todo momento Pablo no se metió, digamos, ¿no? Que no tuvo nada que ver básicamente, que fue ella la que hizo todo. Entonces, ella expresa que en esa noche se despertaron por esta misma situación de la orina de la pequeña. Ella se molesta, ella la mete a bañar y demás, pero ella dice que ella en ese momento está bajo la influencia de una sustancia, por lo cual no se acuerda bien. Y de hecho Pablo le dice, es que te enojaste mucho y la empezaste a golpear y la metiste a bañar y demás. Casualmente sí se acuerda de el momento en el que piensan qué van a hacer, porque incluso según ella discuten, según su versión, Pablo quiere llevar a la niña a un hospital para ver si exactamente, para ver si todavía tiene signos vitales. Ella dice que no, que la tienen que ir a tirar. Se acuerda específicamente de la manta, del color de la manta, de la ropa. Y incluso hace una descripción muy específica del lugar a donde lo van a tirar, de cómo llegaron, de cómo se deshicieron del cuerpo, cómo movió las cosas. Y un poquito más adelante menciona que la entrevistadora le pregunta que al día siguiente qué pasó, qué sintió ella, ¿no? Cómo siguió su vida, digamos, después de esto. Y ella menciona que no se acuerda porque seguía como en este trance de esta sustancia hasta como un día después. Lo cual me parece una contradicción muy fuerte para quien quiera creerle a su versión. Que si está bajo la influencia de una sustancia muy fuerte, creo que no podría haber calculado tantas cosas. Y sería muy selectivo el acordarse de ciertos detalles y otros no, ¿no? Parece más que está buscando la manera de quitarle la culpa a su pareja, ¿no? A Pablo. Parece, ¿no? Incluso hay un momento, se sabe por la necropsia, que la pequeña había sufrido en ese ataque abuso íntimo, ¿no? En la versión oficial quedó como que Pablo había sido quien había cometido esto. Y en esta entrevista, la entrevistadora le pregunta a ella directamente si Pablo cometió esto. Y lo niega. Lo niega, pero además es como muy ambiguo como lo dice, porque justamente lo niega, dice, no. No, es que cuando llegamos a este terreno, pues la dejamos ahí y bueno, había camiones que estaban vacíos, pero creo que hasta adelante había alguien ahí y nos fuimos. Un poco como queriendo decir, alguien después se aprovechó, ¿no? Ya del cuerpo. Pero deja tan ambiguo el asunto que una vez más me parece es una contradicción muy fuerte. Tiene muchos agujeros, como guionista, tiene muchos agujeros argumentales su historia, ¿no? Esa es la versión de ella. La que dio a público, a lo mejor sabiendo que mucha gente la iba a ver, ¿no? Por internet y porque esta entrevistadora es muy popular, ¿no? Pero bueno, la versión oficial no es esa, ¿no? Y finalmente se les captura en diciembre de 2017
comienza el juicio y es creo que hasta septiembre de 2019 que se le sentencia a ambos a 88 años de prisión, más muchísimos cientos de miles de pesos, entre comillas, por reparación del daño, ¿no? Y terminando este proceso, Frida Guerrera buscó que, bueno, por un lado, el juez también pidió que se le diera nombre a esta niña, porque para esto, que creo que no lo había mencionado, no tenía registro la niña, no tenía acta de nacimiento, no había sido registrada. Más allá de por los recursos, creo que porque simplemente no le importaba, Sí. ¿no? A la madre. Y el juez ordena un registro, ¿no? De manera civil post-mortem, ¿no? Que es muy triste porque entonces es como Sí. registra su nacimiento y registra su deceso, ¿no? Ajá. Y es ahí donde ya se le nombra Guadalupe Medina Pichardo, que es su nombre, Ajá. Lupita, como la conocían. Y Frida Guerrera busca que sus hermanos, no se tiene el dato exacto de con quién se quedaron, digamos, pero busca que sus hermanos también, vía ciertas instituciones, tengan la manera de que se les pague una educación dependiendo de sus edades, primaria, secundaria, preparatoria, ¿no? Y demás. Y bueno, ella fue una pieza fundamental, fuera de que este es uno de sus casos. Ella se ha movido en muchos casos, pero este es, digamos, uno de los más sonados, ¿no? Ajá. Ella misma pedía que se le dejara de nombrar como Calcetitas Rojas, lo cual se entiende. Yo creo que Calcetitas Rojas es el símbolo, ¿no? De lo atroz que es este crimen y cómo no dejar de recordar a una víctima como Lupita, ¿no? Ajá. Y bueno, es un caso desgarrador, ¿no? En ese Sí. sentido. ¿Te Terrible. imaginas para una niña de 4 años? 4 años, Ujú. bien poquito tiempo que duró su vida. Ujú, Y ujú. 4 años que fueron una pesadilla. Exacto. Que fueron una vida en la que en vez de que ella se sintiera protegida, cuidada, amada por su mamá, era todo lo contrario. Ujú. Solamente Lupita sabe lo que vivió, Exacto. supo lo que vivió y yo creo que como mencionabas tú, el tiempo que tuvo el privilegio de estar lejos de su madre, yo creo que fueron los mejores momentos de su vida de Lupita. Yo quiero creer que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y no entiendo yo a esta mujer. Ujú. En la entrevista que comentas que le hace Saskia, a mí me sorprende mucho el hecho de cómo contesta. O sea, como diciendo, pues sí, se me cayó el vaso y se me rompió. Ajá, Pero yo no tengo la culpa porque yo estaba mal, ¿no? así es. Yo estaba mal y no pueden culparme. O sea, yo no sabía lo que estaba haciendo. Así es. Menciona mucho esa parte, un poco. Digo, en ese punto ya no tienes dónde esconderte, ¿no? O sea, no hay manera de que no digas yo fui. O sea, Ujú. ya no hay manera. Pero sí, como dices, culpa mucho es que estaba yo en otro estado, ¿no? Ujú. De conciencia. Y al mismo tiempo, algo que a mí me parece que durante la entrevista le crea alegría es cada vez que habla de Pablo y es cada vez que habla de la roca. Y por la roca se refiere a esta sustancia que ella Sí, utilizaba. cuando se iban a cotorrear, Ajá, le cambia su exactamente. rostro, Ujú, se sonríe. exacto. Es que nos íbamos y ella se pone muy feliz. Ujú, como si fuera adolescente, Exacto. ¿no? Como si fuera, es que nos fuimos de fiesta. Ajá. O sea, no con esa efusividad, pero se Se nota. exacto, se le nota alegría en esa parte, ¿no? Exacto. ¿Y por qué cuando habla con su hija, ok, estaba bajo la influencia de lo que ella diga, Ujú, pero ya está ahorita en sus 5 sentidos y decir, ¿qué hice? ajá, Le quité la vida. No se le ve esa parte. exacto. De decir, estoy arrepentida o no me merezco Exacto. vivir, no me merezco estar respirando, ¿no? Sí, exacto. Justo eso también lo pensé cuando vi la entrevista porque he visto otros casos donde un familiar termina por quitándole la vida o haciéndole algo muy malo a un pequeño de su familia bajo la influencia de una sustancia y cuando se les pasa, digamos, el efecto y se dan cuenta de lo que hicieron, viene un derrumbe, ¿no? Viene una culpa muy grande, ¿no? Algo que en este caso No se le ve. no se le ve, no se le No. nota. Por eso me parece tan importante
observar esa entrevista, porque una cosa es que te lo pueden contar y tú ni siquiera ves una foto y más o menos te la imaginas, pero justo ver sus reacciones y decir, creo que no le... O sea, porque además, eso, pasaron 9 meses y ella realmente creyó que nadie nunca la iba a descubrir, ¿no? Ajá. No le importaba, ¿no? No, No estaba tenía... feliz en su casa. No. Ajá. Yo creo que dices, ok, lo hizo bajo la influencia de lo que ella consumía. Ok, a lo mejor se fue así, pobrecita, Viviría con porque la así culpa, quiere. ¿no? Ajá. Ajá. Pero digo, pasaron ya 3, 4 días. ¿Qué hago? Reacciono, digo, mi hija, ¿no? ¿Dónde la dejé? Así es. Yo misma me entrego. No sé. Ujú. Entonces, pues no se le ve a ella por ningún lado. En absoluto. En lo absoluto. No, no, no. Y menos que defienda al agresor de la niña. Ajá. Ujú. Incluyendo... Yo, por supuesto, no creo para nada en su versión. Me parece llena de contradicciones y de agujeros. Pero diciendo, ok, digamos que él no hizo nada, ¿no? Que aún así es cómplice, porque estuvo ahí en su versión, ¿no? Estuvo Ajá. ahí, no hizo nada al respecto y la acompañó a deshacerse del cuerpo, ¿no? Aún así, o sea, es parte de, ¿no? Claro. No sé, no me cabe en la cabeza Algo ese importante nivel. que también menciona ella, dice, cuando yo la llevé y la dejé a Lupita, Ujú. yo la vestí. Y Ajá. traía puesta su ropa interior y su pantalón. Sí. Y es que alguien, como dices, es que alguien estaba ahí. Ajá. Alguien estaba ahí. Por ejemplo, esos detalles, ¿no? Que en teoría ella los recuerda muy bien, ¿no? Exactamente. Ajá. Que de nuevo, si ella misma se contradice al decir que estaba en un estado elevado de conciencia, si quieres, ¿no? Ujú. No podría acordarse de esos detalles, ¿no? Ujú. Tan bien. Porque además, te digo, hasta se acuerda del color de la manta, cómo la elige, ¿no? Es demasiado contradicción ahí. Ujú. Y luego vino después del caso de Lupita, esto sucede 2017 a finales. En 2022, si no mal recuerdo, en noviembre, se vuelven un poco como a encender el caso porque, si no me equivoco, en Chimalhuacán desaparece un niño al que le apodan Carlitos, bueno, es Carlos, ¿no? Y su madre reporta que unos hombres se bajaron de un coche, la golpearon y se llevaron al niño, ¿no? Entonces la policía empieza a investigar y 3 días después descubren que estaba su cuerpo enterrado en el jardín, en el patio de su misma casa, ¿no? Ajá. Y entonces, de nuevo, la madre y el padrastro confiesan que fueron ellos, ¿no? Quienes cometieron el crimen. Y aviva de nuevo el tema porque vincularon el caso tanto por la similitud como porque eran familia, ¿no? Ajá. Sin embargo, me parece que Marina, la tía de Lupita, en algún momento sale a hablar sobre el tema y menciona que ese niño no tiene relación sanguínea con Lupita, sí es como un primo lejano por parte de, no me acuerdo si del padre biológico de Lupita, el cual nunca juega, digamos, en esta historia, pero no tienen relación sanguínea, ¿no? Entonces, fuera de lo, ¿cómo decir? Como del morbo de, es que son familia, Ujú. creo que lo grave es el mismo tipo de crimen, ¿no? En Exacto. niños muy pequeños. ¿No? Pequeños. Es lo que yo te decía. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa en la mente de esas personas? ¿Qué pasa en su corazón? Porque es un niño, una Sí. persona que no se puede defender. Y lo que más me sorprende es una mujer Ajá. que por el hecho de poder estar al lado de un hombre, Ajá. permiten el abuso a sus hijos. Ajá. Creo que por eso es muy complejo ese tipo de casos, porque, como dices, bien puede ser que tienen tanta admiración por el hombre con el que están que le permiten todo, Ujú. que le haga a sus hijos. Yo creo que aquí se suma, que además creo firmemente que a ella no le importan, o sea, Ujú. que ella los ve un poco más como un estorbo, como una carga. En la entrevista a mí me pareció ver
por estas cuestiones que decías, ¿no? Como de que nos íbamos a cotorrear y demás, pero me parecía haber como cierto grado de inmadurez en ella en el sentido, no de que tenga una condición, sino como de que parece que sigue viviendo la adolescencia o que quiere seguir viviendo la adolescencia, ¿no? Entonces, Ajá. para ella, sus hijos son una carga, ¿no? Sus hijas y su hijo. Y pasa ese tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto, ahí entra mucho el tema, porque además se avivó en las redes por este tema sobre la maternidad, ¿no? O la paternidad, en si se debe o no, en por qué entender, que me parece muy importante entender que no es una obligación, Claro. ¿no? Que es una decisión, más bien. Ujú. Y además de ser una decisión, me parece que tiene que ser una decisión sumamente consciente, eh, sumamente entendiendo que creo que un hijo o una hija tiene que ser entendido como el proyecto de tu vida, de alguna manera, ¿no? Por Ujú. lo menos los primeros 20 años, algo parecido, ¿no? Y si no, porque también, pues sí, llegan a ocurrir muchos casos en donde hay embarazos no deseados y demás, hay 1500 opciones que no tienen nada que ver con hacerle daño a un menor de edad, ¿no? Y por ejemplo, como decíamos, Lupita creo que tuvo por ahí 2 o 3 momentos donde ella se pudo haber deshecho De su de su mamá. hija y la mamá de su hija Ujú. ya no preocuparse por ella y ella vivir una buena vida, ¿no? Sí. En el caso de Eduardo, del hombre que la recogió, digamos, de la calle, o con su misma familia, ¿no? Con Ujú. Marina y la abuela de Lupita. Tuvo las oportunidades, sin embargo, ella creo que en su narcisismo también, forzosamente quería tener a su hija con ella, Ajá. aunque no le diera de comer, aunque no le diera cariño, respeto, amor, ¿no? Ujú. Que para ella era su posesión, ¿no? Me Claro. parece un rasgo muy narcisista también, ¿no? Ahí. Ujú. Sí, pues tienen hijos y los tienen peor que un animalito. Ujú, Qué hace cualquier animal con su cachorro? ujú, Lo cuida, ujú. lo baña, le da de comer, lo defiende, ¿no? Exacto. Y yo creo que el hecho de decir, decido ser madre, decido ser padre, es, como bien dices, para toda la vida. Es cuando lo vi. Es para toda la vida. Yo creo que es dar la vida por un hijo, Ujú, ¿no? ujú. Y triste que hay historias, no son las únicas dos. Sí, ¿Cuántas personas no pasan por una situación así? así es. ¿Verdad? Y nos recuerda mucho hace este mismo año, ¿no? Hace como un par de meses antes de esta grabación, el caso del pequeño Eitan. Ajá. Fue un caso muy parecido. Se resolvió mucho más rápido, ¿no? Porque fue como cuestión de 1 o 2 semanas. Eh, pero de nuevo, un niño, bueno, de hecho creo que este era más pequeño, no me acuerdo exactamente la edad de Ethan, pero un niño muy chiquito, muy, muy chiquito. De hecho, más bien creo que su cuerpo correspondía como a 2 años menor por la desnutrición que tenía, ¿no? Ujú. Pasa algo muy parecido con Lupita. Ujú. Pero de nuevo, un pequeñito que aparece en un terreno baldío y sigue en el rastro y resulta que la Fue la madre, mamá, que fue la ¿verdad? mamá, ¿no? En este caso, pudo haber sido que directamente la mamá fue la que le hizo ese daño final. Creo que en su versión ella dice que más bien sí lo maltrataba todo el tiempo, a todas horas. Ese día en específico creo que se cayó, se le cayó, pero pues también ella no hizo nada y terminó por terminar su vida, ¿no? Y se deshizo del cuerpo. Y aquí, aparte, hay un rollo porque se ve en TikTok, ¿no? Ella subía sus TikToks con este niño y con otro que tenía. Por ahí la gente dice que se notaba que le tenía más cariño al otro, ¿no? Y a este sí, bueno, decían que lo encerraba en el baño sin comer, porque le Ay, chocaba qué como feo. gritaba. Ujú. Cosas donde entiendes que, bueno, o sea, si no... Es que más allá de que quieras o no ser mamá, creo que eso ya tiene que ver más bien con un rastro de humanidad, ¿no? Ujú. Porque pueden no ser tus hijos, pero no los vas a tratar así, ¿no? Claro, pues ahí está el ejemplo de la gente que de repente pudo Ajá, proteger a Lupita, ¿no? exacto, Que ¿no? no era nada de ella y se preocupaban y la cuidaban más Así que es, su propia madre, ¿no? sí, Es así es, así es. cuestión de sentimientos, es cuestión de tener tantito corazón. Así es que dentro de una historia tan oscura, sí creo que está bien resaltar también que hay gente, no sé si catalogarla exactamente como heroica, pero gente que sí se preocupaba, ¿no? Que sí Sí. tenía alma, que sí tenía Ujú. algo en su sangre, algo en sus venas.
tanto este hombre con su mamá, que cuidaron de Lupita 3 meses, ¿no? Marina, la tía, que sí se preocupaba realmente por su sobrina. Y Frida Guerrera, que fue una... Bueno, y toda la gente que ayudó a Frida Guerrera, Sí. evidentemente, que son personas que se movilizaron para hacer lo que en su momento la fiscalía no hizo, ¿no? Pero al final son personas que te recuerdan que también existe ese otro lado, ¿no? Que dentro de la oscuridad también hay personas que actúan correctamente, ¿no? Y sobre todo Ujú. cuando se trata de una niña, ¿no? De un niño. Por lo Sí. menos para darle justicia y paz, ¿no? Descanso, digamos. Claro, aquí porque, bueno, Lupita ya no está y desafortunadamente, pero pues Frida hizo un gran trabajo junto con todo su equipo Sí, y eso no. está bien padre, pero yo creo que algo importante en este tipo de temas, Iván, no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que algo bien importante es el hecho de que todos hagamos conciencia de que es nuestra obligación proteger, ¿no? A los que están más vulnerables, en este caso los Así es. niños, las niñas, y levantar la voz. No sé si te ha tocado ahora ver, o algunas de ustedes, personas que nos están viendo en este momento, que de repente puedes ir en la calle o en el cine o donde sea y ves a la mamá histérica. Estoy consciente que Ajá. todos vivimos bajo mucho estrés, pero no se vale el abuso. Y yo he visto de repente como Sí. o los jalonean o porque se le cayó la mamila, ya le gritaron feo. O sea, son más niños maltratados. Sí. Y yo creo que desde ahí debemos de alzar la voz, ¿no? Sí. O hasta casos donde tú medio ubicas a la persona, ¿no? Que dices la prima de Sí, tal y sí veo que el niño no está bien cuando lo traen, ¿no? Pues sí, hacer algo al respecto, lo que sea creo que es sí. una buena ayuda, ¿no? Ujú. Creo que incluso en su momento la abuela de Lupita, no tengo claro si es la materna, creo que sí, intentó poner una denuncia en el DIF, este, que no procedió, ¿no? Ujú. Pero justo es eso, si no puedo ir yo directamente y quitarle al niño, porque además te puedes meter en un problema Claro. legal, obviamente, Ujú. ¿no? Sí, sí. Hacer algo, cualquier cosa, ¿no? Llamar la atención. Creo que gente como Frida Guerrero deja claro que en un mes pudo resolver un caso que en 9 meses dieron por Ajá, ya estaba muerto las cerrado, ¿no? autoridades, que Ujú. estaba cerrado, Ajá. ¿no? Ella logró reabrirlo y darle nombre, darle rostro y darle paz a una pequeña, ya post-mortem, ¿no? Pero qué tantas cosas se pueden hacer antes, ¿no? Exacto. Por un pequeño, por una pequeña. Y creo que la mayoría de la gente, sí, no diría que todos, pero la mayoría de la gente se puede compadecer de alguien que, por ejemplo, una madre o un padre que se vuelven locos en la calle porque se les perdió el niño, ¿no? La niña Ujú. activa un instinto de, por lo menos en la mayoría o en mucha gente, de proteger, ¿no? Ujú. De buscar, porque al Sí. final sí, son los seres más vulnerables Ujú. y quienes menos merecen eh, algo así, ¿no? Un trato así. Sí. Sí, sí, sí. Qué tristeza. Así Qué es. tristeza. Pero pues, bueno, yo creo que también hay gente bien linda, gente muy buena, Ujú. gente muy profesional, como Frida, que hace grandes trabajos y desde ahí se ve la calidad humana, ¿no? Sí, La preocupación, el hecho de esmerarte. sí. Ajá. Y el tamaño de ovarios, ¿no? Porque Sí, meterse, digamos, en algo así con las autoridades. Y repito, no solo ella, ¿no? Porque estuvo, por ejemplo, la artista forense que no sí. le cobró en decirle, yo me sumo a tu causa, ¿no? No recuerdo el nombre, creo que se apellidarse. Y toda la gente que la apoyó, que tienen los pantalones para meterse en el asunto, ¿no? La misma Frida Guerrera creo que fue también pieza fundamental para atrapar a un feminicida en serie que era el monstruo de Toluca, ¿no? Entonces también es como meterte a la boca del lobo para encontrar algo de justicia, ¿no? Ajá. Existen Sí, esas personas, ¿no? sí, 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 Y sí. también me parece es parte de la reflexión en este caso, ¿no? Ujú. Esto y lo de la decisión de los hijos, ¿no? Exactamente. No, y yo creo que también el hecho de poder informarnos y a lo mejor de repente acercarnos a gente como Frida Guerrera y decir, ¿qué puedo hacer yo en Claro, el caso de que vea un caso que yo claro, estoy sospechando claro, que claro. hay cierto tipo de abuso, ¿no? Exacto, Para no llegar a que, como ahorita ya no está Lupita. Y exacto. sí, esas dos personas, esos dos monstruos están en la cárcel y yo creo que ni los 80 y tantos años que les dieron los hacen pagar lo que hicieron, el No, sufrimiento de Lupita, sí, no. ¿no? Y justo lo que dices, el que puedo hacer, me parece sobre todo importante porque
en México ahí se tiene como muy trabajado, entre comillas, la procuración de justicia. Que la procuración de justicia tiene que ver con lo que va después del crimen, ¿no? Es procurar llegar a la justicia, ¿no? Ujú. Es lo que va después. Pero hay poca cultura de la prevención, lo que viene antes, ¿no? Cómo no llegar a eso, ¿no? Entonces, Exacto. hay instituciones que se dedican a eso y demás, pero no tan a nivel gubernamental, ¿no? Entonces me parece un buen punto justo esto que dices como de acercarme e intentar ver qué puedo hacer antes de llegar a eso, ¿no? O sea, Ujú. para que no se cometa algo tan grave, para que un pequeño no sufra ese tipo de cosas o las deje de sufrir a tiempo, ¿no? Exactamente. Hay muchas historias también de gente que sufrió mucho, pero en cierto momento tuvieron, de alguna manera, pudieron acceder a un cambio y son buenas personas, Yo creo ¿no? que eso es muy importante, ¿no? Ujú, Porque cada uno nos conocemos y sabemos qué es lo que está pasando en nuestro interior y ujú, de repente si yo digo, ¿sabes qué? Que creo que estoy demasiado sensible, demasiado histérica, enojona. claro. Uno lo puede saber y sabes cuando de repente inclusive dijiste una palabra mal dicha, desde ahí ya estás mal y debemos de buscar ayuda, ¿no? Ujú. Para no hacerle daño a los demás. Reconocer, ¿no? Exacto. Ujú. Hay muy poca gente que hace una una introspección, ¿no? Propia, Ajá. una autorreflexión de decir que estoy haciendo mal, ¿no? O si le acabo de hacer mal a alguien, ¿qué puedo hacer para Ujú. reparar, ¿no? Ujú. Hay poca gente, y ya no solo por narcisismo y demás, a veces es por el ritmo de la ciudad, por el ritmo de vida, ¿no? Por las carencias que uno puede tener, pero recordar que es importante llegar a esa reflexión también, ¿no? Claro que sí. Pues hay que reflexionar, gente linda. Iván, gracias. Gracias, gracias. De Muchas verdad, gracias, esta Silvia. historia yo creo que mucha gente ya la hemos escuchado, ya la hemos estudiado en diferentes tipos de contenidos ahí a través de las redes Ujú. sociales. Pero hoy veniste, hoy nos platicaste cómo estuvo. Hoy fue la historia que nos contó Iván Larios. Y de verdad nos parte el corazón y estas Sí. historias no debería de haber. No debería, las hay, Ujú. así que hay que buscar ayuda, hay que hablar, hay que levantar la voz y pues hay que intentar ser mejores personas, sin duda Sí. alguna. Si no por nosotros, por alguien más también, Por ¿no? todos los que vienen, ¿no? Atrás de Exactamente. nosotros, Exacto. ¿no? Imagínate que todos los que van sufriendo de este tipo de cuestiones, las próximas generaciones vas a hacer la misma historia. Es exacto. Tiene que haber un Es corte, ¿no? cortar la cadena Ajá, de violencia. así es, Ese es el punto, así sí. es. Muchas gracias por la invitación, No, Silvia. Muchas gracias a ti, gracias. Iván. Fue un gusto de verdad. Nos estamos viendo por acá porque hay muchos temas de los que podemos Muchísimo. platicar y me encantaría volverte a tener por Claro acá. que sí. Muchas Claro que sí. gracias. Gracias. Gracias, gente linda. Oye, tus redes sociales. Claro, bueno, me pueden encontrar en Instagram como Larios Iván o como Iván Larios. Y tanto en TikTok como en YouTube estoy como @mentemaligna25. Ok. Ese es el proyecto, digamos, que tengo para subir contenido de True Crime. Igual lo hago en mi cuenta de Instagram como Larios Iván. Pero @mentemaligna25 es en YouTube, en donde subo casos largos. Y en TikTok, donde son pedazos de casos, digamos. Ok. Ok, pues vamos a estar por ahí pendientes viendo. La verdad es que está muy interesante el contenido. Síganlo y sigan compartiendo, por favor. Les doy muchos besos. Gracias, Iván. Nos estamos Gracias. viendo para la Gracias, próxima. Silvia. Bye, gente linda.